Pensadlo un momento. Desde la primera hoguera que nos dio calor hasta la red eléctrica que alimenta nuestras ciudades, toda la historia de la humanidad es en realidad la historia de su búsqueda de energía. Hoy vamos a explorar esa relación que es tan fascinante como complicada. Y para empezar, pues tenemos que ir al origen de casi todo, ¿no? A la fuente de energía definitiva de nuestro planeta, el Sol. Es la estrella que lo impulsó todo, de mil maneras distintas, desde el calor que sentimos en la piel hasta los alimentos que nos llevamos a la boca. Pero, a ver, ¿qué es exactamente la energía? Suena a algo muy abstracto, pero en el fondo es bastante simple. Es la capacidad de hacer que las cosas pasen, que haya un cambio. Mover algo, generar luz, producir calor, es, literalmente, el motor del universo. Bueno, pues este es el viaje que vamos a hacer. Arrancaremos con los primeros pasos de la humanidad, desde el fuego hasta los combustibles fósiles. Luego veremos cómo de repente todo se aceleró. Analizaremos esta adicción que hemos desarrollado al petróleo. Le echaremos un ojo a la factura real que le estamos pasando al planeta y terminaremos con la gran pregunta: ¿y si se nos acaba el combustible? Durante la inmensa mayoría de la historia de la humanidad, nuestras fuentes de energía eran las que nos daba la naturaleza directamente. Vamos, 100% renovables. Fue un ascenso pero que muy lento. Es que mirad esta línea de tiempo porque es una locura. El fuego, hace 400.000 años. Y desde ahí, un salto de milenios hasta que empezamos a usar la fuerza de los animales. Y luego otros miles de años para aprovechar los molinos de agua y de viento. O sea, cada pasito fue una auténtica revolución, sí, pero entre una y otra pasaba una eternidad. El primer gran punto de inflexión, claro, fue dominar el fuego. De repente, podíamos cocinar la comida, lo que nos daba más energía. Podíamos calentarnos para sobrevivir a los inviernos, incluso fabricar mejores herramientas. Esto cambió las reglas del juego por completo. El siguiente paso fue lógico. ¿Y si usamos la fuerza de otros? Y ahí es donde entran los animales. Se convirtieron, por así decirlo, en nuestros primeros motores biológicos. Multiplicaron nuestra propia capacidad de trabajo de una forma, brutal. Y el ingenio humano siguió. Empezamos a mirar a nuestro alrededor, al agua que corría, al viento que soplaba, y a capturar su fuerza con molinos y prensas. Pero aquí había un pero muy grande. Estas fuentes de energía no se movían. Si querías su poder, tenías que ir tú a buscarlo. La energía estaba, digamos, atada a un lugar. Hasta que todo cambió. Y cuando digo que todo cambió, me refiero a que lo hizo en un abrir y cerrar de ojos, a escala histórica, claro. Llegó la revolución industrial y puso patas arriba nuestra relación con la energía para siempre. El punto de inflexión fue la máquina de vapor de James Watt, allá por 1782. ¿Por qué fue tan importante? Porque, por primera vez, teníamos energía portátil. Podíamos quemar carbón en cualquier sitio y convertir ese calor en movimiento. Ya no hacía falta construir la fábrica al lado del río, podías construirla donde quisieras. Y claro, eso lo revolucionó todo. Pasamos de la producción artesanal, local, a la producción en masa y al comercio global. La energía ya no estaba quieta, ahora se podía llevar en un tren o en un barco. De repente, el mundo se hizo mucho más pequeño y, sobre todo, mucho más rápido. Y la velocidad de este cambio es lo que de verdad impresiona. Mirad esta gráfica, el salto entre 1950 y 1970. En solo 20 años, la humanidad duplicó su consumo de energía. Es la época de la posguerra, la explosión del consumo, los electrodomésticos en casa, el coche en el garaje, una auténtica borrachera de energía. Claro que, como en toda gran fiesta, al final llega la cuenta. Y este nuevo modelo traía un coste oculto. Nos volvimos profundamente dependientes de unos recursos que, sorpresa, no son infinitos. Y cuando digo dependientes, mirad los datos a nivel mundial. Un 86%. Casi 9 de cada 10 watts de energía que usamos en el mundo vienen de quemar combustibles fósiles. La cifra es abrumadora. Y si nos vamos a casos más concretos, como las Islas Canarias, la cosa es todavía más extrema. 99%. Esto significa una vulnerabilidad total. Si hay cualquier problema con el suministro de petróleo, se para todo. Pero ojo, porque esta energía no llega a todo el mundo por igual, ni de lejos. El desequilibrio es tremendo. El 20% más rico de la población mundial consume el 80% de toda la energía. Es como si en una mesa de 10, 2 personas se comieran casi todo el pastel. Se ha creado una brecha energética gigantesca. Y ahora toca hablar de la factura. Porque toda esa energía tan barata y tan abundante no era gratis, claro. El planeta ha estado pagando el precio. Y ahora nos toca enfrentarnos a ello. La consecuencia más gorda, seguramente, es el efecto invernadero. La idea es sencilla. Al quemar combustibles, soltamos gases que actúan como si le fuéramos poniendo una manta cada vez más gorda al planeta. Y claro, si te tapas con muchas mantas, al final te asas de calor. Pues eso es básicamente lo que le está pasando a la Tierra. Y no es solo el calor.
Hay otro efecto secundario bastante fastidioso: la lluvia ácida. Esos contaminantes que soltamos suben, se mezclan con el agua de las nubes y lo que cae no es agua limpia. Es una lluvia corrosiva que daña los bosques, los lagos e incluso la piedra de los edificios. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿De verdad podemos seguir así? ¿Este modelo energético tiene algún futuro? Pues la cruda realidad es que estos combustibles son finitos. Son como una herencia que nos hemos encontrado y que estamos quemando a una velocidad de vértigo. La naturaleza tardó millones de años en crearlos y nosotros nos los vamos a pulir en un par de siglos. Las estimaciones son claras. Al ritmo actual, las reservas de petróleo podrían durar menos de 50 años. Pero es que el problema ni siquiera es que se agoten del todo. El verdadero lío empieza antes, con lo que se conoce como el pico petrolero. Imagina que es la cima de una montaña. A partir de ese punto, cada paso cuesta más. Cada barril es más difícil y más caro de sacar, y eso se traduce en precios más altos, crisis económicas e inestabilidad para todo el mundo. Así que aquí estamos, en una encrucijada. Y la decisión que tomemos sobre nuestro modelo energético no es solo una cuestión técnica para ingenieros, es probablemente el mayor desafío al que nos enfrentamos en este siglo. Va a definir el mundo que vamos a dejar. Y la pregunta de si podemos seguir así, bueno, esa pregunta de momento sigue en el aire.